Señoras y señores, su atención por favor. Está bien, solo escucha. El premio de los récords mundiales Guinness por la invasión humana más profunda en la corteza terrestre pertenece al pozo superprofundo de Kola. Su profundidad es de 12 kilómetros. Puedes encontrarlo en la parte helada de Rusia, donde la temperatura invernal de menos 40 grados centígrados es algo común. Eso es escalofriante. Los científicos locales comenzaron a excavar en la década de 1970. El gran plan era alcanzar la profundidad de 15 kilómetros. Fue un proyecto puramente científico para estudiar la corteza terrestre y tal vez llegar al manto caliente. Bueno, cuando hace tanto frío afuera, tiene sentido. Hasta una profundidad de 7 kilómetros, la perforadora se adaptó fácilmente a la roca de granito. Luego llegaron capas más densas y rompieron el taladro. Los científicos tuvieron que cambiar el patrón de perforación. Al final parecía un árbol con muchas ramas. Cuanto más profundo llegaban, tanto más caliente se ponía. La temperatura subió a 180 grados centígrados. El equipo se averiaba constantemente y el trabajo se detuvo por completo en 1992. Si ves este lugar legendario con tus propios ojos, difícilmente te darás cuenta de que hay un abismo justo debajo de tus pies. El pozo parece un agujero bastante pequeño y poco ambicioso en el suelo. El lugar ahora está abandonado, cubierto de musgo y óxido. También tiene una buena cantidad de mitos que lo rodean. Uno de ellos dice que la gente escucha sonidos extraños como gemidos y gritos provenientes de las profundidades. En realidad, por supuesto, nada de esto es cierto. En ese momento, muchos países se dedicaban al estudio de la corteza terrestre. Por ejemplo, Alemania. Aprendieron debidamente de la experiencia del pozo de Kola e hicieron un taladro súper tecnológico que podía soportar temperaturas extremas. Se eligió una ubicación en Baviera, en la unión de dos placas tectónicas. En el pasado fueron las orillas de un océano antiguo. A principios de los 90, un grupo de investigadores comenzó a perforar un pozo ahí. Pero ya a una profundidad de 7 kilómetros, la Tierra se defendió. Desvió el taladro de la vertical y luego la temperatura hizo un salto sorpresa a 270 grados centígrados. Todos estos problemas obligaron a los científicos a detenerse a una profundidad de 9,1 kilómetros. En 1977, una empresa en Austria comenzó a perforar un pozo en un sitio con abundantes recursos. O eso creían. Encontraron grandes reservas de gas, pero hubo un problema inesperado. Cuando el taladro entró en la cámara, el pozo colapsó. Lo intentaron de nuevo e hicieron otro pozo, aún más grande, que llegó a tener una profundidad de 8 kilómetros y medio. Pero irónicamente no pudieron perforar nuevamente la cámara de gas. En Suecia las expectativas de la perforación tampoco se cumplieron. En el sitio de un enorme cráter de 50 kilómetros de diámetro, comenzaron la búsqueda de gas y petróleo. Es el cráter más grande de Europa que debió aparecer debido a un meteorito. El pozo fue profundo, pero lamentablemente no se encontró nada de interés. A 6,4 kilómetros de profundidad, la perforación se detuvo. Uno de los pozos petroleros más profundos del mundo es Bertha Rogers, en Oklahoma. Su profundidad es de casi 9,5 kilómetros. En 1974, la compañía Lone Star logró un resultado tan sorprendente en poco más de 500 días. Durante 5 años fue el pozo más profundo del mundo, hasta que se perforó el pozo superprofundo de Kola. Bertha Rogers probablemente podría haber sido aún más profundo, pero el taladro de repente golpeó un depósito de azufre fundido. Se solidificó alrededor de la sarta de perforación, rompiendo la plataforma. Si no puedes llegar al manto de la Tierra desde el suelo, hazlo desde el agua. El proyecto Mohole se trata exactamente de eso. Comenzó en la década de 1960 y fue supervisado por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos. La corteza del fondo del océano es más delgada que la de la Tierra, y el manto está más cerca. Los científicos esperaban que un pozo submarino de 5 kilómetros de profundidad los llevara ahí. Eligieron una ubicación en el Océano Pacífico, donde el fondo estaba a una profundidad de aproximadamente 3,5 kilómetros. Había 2 fases planificadas para el proyecto, y la primera fue un éxito. Se perforaron un total de 5 pozos, cada uno de los cuales no excedió los 180 metros de profundidad. Desafortunadamente, la segunda fase nunca sucedió. Hubo demasiados problemas involucrados. Hoy en día, los pozos submarinos son algo común. Su objetivo principal es la extracción de petróleo y gas. La plataforma de perforación estadounidense EVA 4000 está ubicada en el Golfo de México. Esta enorme estructura se eleva sobre el agua a la altura de un edificio de 20 pisos.
La plataforma se mueve en busca de petróleo a profundidades de más de 1,800 metros, y cuando encuentra un buen lugar es capaz de perforar hasta 9,5 kilómetros en el lecho marino. Ahora vayamos a África. Aquí, en el extremo sur del continente, hay una enorme cantera, la mina de diamantes Kimberley. Ahora, es fácil perforar el suelo cuando se cuenta con el mejor equipo, pero este hoyo fue literalmente cavado a mano. Aproximadamente 50,000 trabajadores lo excavaron incansablemente a finales del siglo XIX y principios del XX, utilizando palas comunes. Y no, difícilmente hayan querido llegar al lado opuesto de la Tierra. Se sintieron atraídos por el encantador brillo de los diamantes, una de las piedras preciosas más famosas. Con un peso de 128,5 quilates, se encontró en la mina de Kimberley. La profundidad del agujero alcanzó los 240 metros. Imagínate lo difícil que habrá sido regresar del trabajo. Era como subir 66 pisos a pie. Cuando el trabajo se detuvo, el fondo del pozo se llenó parcialmente con tierra y luego el agua inundó el lugar. Hoy en día es un espectáculo popular entre los turistas y es probable que cada uno de ellos espere secretamente encontrar un diamante ahí. Con la explosión industrial, el petróleo se volvió aún más popular que los diamantes y los pozos de petróleo de todo el mundo están haciéndose más profundos. Por ejemplo, en 2008, Qatar perforó el pozo de petróleo más largo en ese momento. Al Shaheen tenía 12,2 kilómetros de largo y solo les llevó un poco más de un mes. La parte vertical del eje alcanza los 10,7 kilómetros. Estirado hacia arriba en lugar de hacia abajo, el eje alcanzaría la altura de los vuelos de aviones comerciales. El récord fue batido en 2012 por el pozo petrolero Z44 Shaibo. Cuando midieron su longitud, el nuevo pozo superó al de Qatar por unos 90 metros. Solo para tener una imagen más clara, en cualquiera de estos dos pozos de petróleo podían caber casi 15 Burj Khalifas o 40 Torres Eiffel. Pasamos a Canadá y subimos al cielo para mirarlo desde el espacio. ¿Ves esos dos enormes agujeros? Si no supieras que esos son sitios de extracción de diamantes, podrías pensar que una invasión extraterrestre tuvo lugar mientras dormías. Este enorme lugar se encuentra en la isla de Lac de Goa, no lejos del Círculo Polar Ártico. Se trata de una ciudad entera con edificios industriales y administrativos, una sala de calderas, viviendas para los trabajadores e incluso una pista de aterrizaje. En 2018, ahí se encontró el diamante más grande de América del Norte. Pesaba 552 quilates. Aparte de los diamantes y el petróleo, las entrañas de la Tierra tienen muchas otras cosas útiles. Un ejemplo es el cobre. Vayamos a Utah y veamos la mina gigante de Bingham Canyon. Aquí se ha extraído cobre durante más de un siglo. El ancho de esta cantera alcanza los 3,2 kilómetros y desciende a unos 800 metros. Imagínate lo impresionante que sería un vuelo en parapente sobre esta poderosa estructura. Pero el mayor tesoro del planeta es, por supuesto, el agua dulce. Y para llegar a ella, la gente cavaría tan profundo como fuera necesario. El pozo de agua más profundo del mundo se encuentra en Gran Bretaña. Fue excavado a mano en el siglo XIX. Las personas simplemente tenían que seguir cavando porque no podían llegar al agua y como resultado, llegaron casi 400 metros. Cuando el agua finalmente brotó de debajo del suelo, los trabajadores apenas lograron escapar del pozo. Muchos de nosotros pasamos gran parte de nuestra vida bajo tierra. Sí, me refiero al metro. La estación de metro más profunda del mundo está en Kiev, Ucrania. La escalera mecánica tarda más de 5 minutos en bajarte a la plataforma. Después de todo, estás viajando casi 105 metros hacia abajo. A veces la naturaleza decide excavar algo profundo por sí misma. Lo más probable es que la fosa de las Marianas sea el punto más profundo del océano. Su fondo, llamado Abismo Challenger, está a 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. La luz del sol nunca llega ahí. La presión ahí abajo es más de 1000 veces mayor que en la superficie. Si decides bucear hasta el fondo, gastarás 4 horas de tu tiempo y mucho dinero en el equipo necesario. Los científicos incluso han encontrado montañas ahí. Por cierto, si el Everest fuera trasladado al fondo de la fosa de las Marianas, no podríamos ver su parte superior en la superficie. Un pequeño acertijo. ¿Se puede cavar en el agua? La respuesta es sí, si está en forma de hielo. Un observatorio en la Antártida lo hizo cavando pozos de hasta 2,4 kilómetros de profundidad usando agua caliente. A través de ellos pasan filamentos del detector óptico, capturan partículas elementales, neuronas. De hecho, este es un telescopio que no está dirigido hacia arriba, sino hacia abajo, en el hielo. Pero esa es una historia completamente diferente.